Soy contador, estudié acá en una facultad que está muy cerca, Facultad de Ciencias Económicas en la ciudad de Santa Fe, que pertenece a esta universidad. Y bueno, tomando también, como decía quien estuvo antes que mi presentación, Gonzalo en su presentación, y nos conocemos también por haber estudiado en la misma facultad, tocó muchos de los temas que son comunes, sin duda, porque estamos en esta actividad. Y con relación a lo que él decía de la participación, me tomo un minuto solamente para contarles o para decirles que cuando a mí me tocó estudiar fue en la década del 90, teníamos como presidente a Carlos Menem, y nos tocó una etapa en que se discutía sobre la universidad, si debía ser pública, privada, y lo que quiero contarles de esto en realidad es lo importante de involucrarse. En ese tiempo participé como estudiante en las distintas actividades que se planteaban desde los centros de estudiantes, desde los consejos directivos, y eso lo que hizo en definitiva fue que me nutriera de muchísima experiencia que después a lo largo del desarrollo de mi carrera profesional me sirvió muchísimo. Y por eso insisto en el involucramiento. Así como en ese momento, con mucha pasión, defendíamos principios que considerábamos que pretendíamos que la universidad siga siendo pública, hoy pongo exactamente lo mismo en el lugar que me toca desarrollar en la empresa, el Grupo SEM, en el cual estoy trabajando. Así que insisto en la idea y lo que decía Gonzalo de involucrarse en cada uno de los ámbitos en donde estamos, en la facultad, en el barrio, en el club, en todos. Es sumamente importante y necesario que tengamos esa participación y que colaboremos, porque sin dudas que nos va a ser muy útil a lo largo de nuestra vida. Bueno, le cuento rápidamente qué es lo que hacemos nosotros y por qué, bueno, accedimos y cuando nos invitaron nos quisimos estar acá para contarles un poco de nuestra experiencia. Nuestro grupo, Grupo SEM, es un grupo que está conformado por 3 empresas: Agroservicios Humboldt, Granjas Carnave y Compañía Avícola. Y lo que hacemos es procesar y transformar desde la semilla que hoy se siembran todos los campos que nosotros conocemos y a los cuales ustedes conocen más que nadie, en productos finales que llegan hasta el consumidor. Pollos con la marca Carnave, huevos y distintos derivados de estos productos centrales. La marca Carnave seguramente la van a encontrar en muchos lugares porque hoy estamos produciendo huevos para las principales cadenas comerciales del país. Bien, entonces, lo que quiero contarles de nuestra experiencia y que tiene mucho que ver con este título, Los desafíos del mañana, tiene que ver con la necesidad de tomar decisiones hoy para afrontar esos desafíos del mañana. Y de nuestra experiencia y de lo que nosotros fuimos desarrollando en estos años en esta empresa, que es una empresa familiar, la cual la persona hace más de 35 años se le ocurrió empezar a abrir su pensamiento y a desarrollar una actividad que sea sustentable en el futuro. Y hoy, después de tantos años, podemos decir que tiene una empresa en donde hay casi 800 personas trabajando y con una facturación cercana a los 400 millones anuales. Es decir que pensar en los desafíos del mañana, en pensar en el desarrollo, no es algo que parezca tan lejano y tan imposible. Y básicamente, ¿cuál es el sentido y cuál es lo central de nuestro negocio? Es la creación de valor, y que es una palabra que se usa muchísimo, crear valor, pero nosotros
le agregamos crear valor al trabajo. Hacia el trabajo que hacemos cada uno de nosotros, crear valor y agregar valor a partir, en este caso, de materias primas básicas que son de las extractivas de la tierra. ¿Qué es lo que entonces nosotros vemos o qué es lo que nosotros planteamos como cambio o como desafío que vamos a tener que pensar para el día de mañana y que ustedes, por la actividad que van a desarrollar como ingenieros, es lo que van a tener que tener en cuenta? Es que lo que van a estar haciendo es generando una materia prima que va a ser transformada y que va a tener una cadena de valor desde el origen hasta el fin, en donde va a haber muchísimas acciones y muchísimas personas involucradas en esto, con lo cual no es solamente la actividad de asesoramiento, la actividad de decisiones de producción, la actividad de asesorar o de buscar nuevos tipos de cultivos, sino que son parte de un proceso mucho más completo, parte de un proceso en donde después de las semillas, después de que llegan a los acopios, después que se transforman en alimentos balanceados, se transforman en carne, se transforman en leche, se transforman en huevos, se transforman en cerdo, se transforman en peces. Eso hace que la dimensión del trabajo y el involucramiento que tienen que tener ustedes o que van a tener que tener o van a pensar cómo lo van a desarrollar en el futuro es tremendamente importante y muchísimo más amplio y más desafiante que lo que quizás se veía o se estuvo pensando y se estuvo trabajando en los últimos años. Esto de transformar materias primas en productos terminados genera una multiplicación que a veces no es imaginable, pero les cuento un dato. Nosotros hemos hecho un cálculo transformando un camión, el valor de un camión de maíz que se va al puerto, que se exporta como grano, transformándolo en carne de pollo. Se multiplica por 5 ese valor y se crean 10 puestos de trabajo por cada camión. Y si lo llevamos al huevo, es por 7. Entonces imagínense las posibilidades que hay en seguir desarrollando este tipo de actividades. Ustedes imagínense la cantidad de camiones que salen sin procesar y que se van al puerto y que se exportan y se procesan en otro lado. Bien, nosotros tenemos todas las condiciones, todas las posibilidades para que lo hagamos acá. En Argentina, hoy nosotros en lo que es producción de pollos, se está en el orden de los 3 millones de toneladas anuales más o menos. Y se exportan 2 millones de toneladas y se exportan cercano a un 20%. Unas 350.000, casi 400.000 toneladas anuales. Brasil exporta 3,5 millones de toneladas y produce 13 millones. Es decir, el potencial de crecimiento que tenemos en este tipo de actividades es exponencial. Y eso es ese va a ser el desafío. ¿Cómo afrontamos y cómo pensamos en transformar y en crecer en este tipo de actividades? También la de la carne, también la de la leche y la del cerdo. Son actividades que van a seguir creciendo y se van a desarrollar porque estamos en el principio de esto. Nosotros, si miramos también para atrás, hace 10 años producíamos 700.000 toneladas. Le dije que ahora 2 millones, hace 10 años. Y se exportaba un 7%. Hoy estamos casi en el 20%. Y todavía falta muchísimo. El consumo por habitante en aquella época era de 18 kilos por habitante por año. Hoy 40 kilos más o menos por habitante por año. Si ustedes esos números los trasladan a las proyecciones que hay de crecimiento poblacional, de crecimiento en el poder adquisitivo de algunos países, algunas naciones, algunos
sectores de nuestro planeta, sin duda que la dimensión que puede tomar esto es más que interesante. Y con el huevo pasó algo parecido. El huevo para consumo, hace 10 años atrás, por habitante era de 170 huevos, 160 huevos por habitante por año. Actualmente estamos en los 260 huevos por habitante por año. Es decir que toda la transformación que se puede pensar que se va a desarrollar es absolutamente posible pensando en lo que hace el resto del mundo y a su vez tiene que ver estrictamente con el inicio de la cadena productiva, con la actividad que ustedes van a desarrollar. Ustedes van a ser los que tienen que generar esa mayor producción de la que se habló. Ustedes van a ser los que tienen que trabajar para que la calidad de esa materia prima sea la mejor. Las condiciones climáticas, las condiciones de tierra, las tenemos. Lo que tenemos que hacer es lograr el compromiso de todos en pensar en la cadena, en pensar en hasta dónde llegamos y en involucrarse en eso. No solo pensar o tener como desafío, como responsabilidad, llegar hasta una partecita. Si pensamos en el todo y pensamos en lo largo de esta cadena, sin dudas que tenemos grandísimas posibilidades y la actividad que tienen ustedes, más aún de desarrollarse y de tener en el futuro una posibilidad de trabajo real y concreta. Con los números que yo le contaba, por ahí son quizás demasiados números, pero básicamente son los números claves para ir pensando en estos desafíos que se nos van a presentar en el mañana. Estos desafíos, imagínense que en estas producciones va a haber muchísimos factores a tener en cuenta. Va a haber que trabajar en muchísimas experiencias o muchísimos estudios, análisis y demás para poder lograr esa transformación que hoy tenemos y que incluso hay países que ya están muchísimo más avanzados en esto y nos pueden dar la experiencia y lo tenemos muy cerca porque lo tenemos a Brasil, que es el principal productor de carnes y principal exportador al mundo. Así que sin duda que podemos tomar muchísimas experiencias y posibilidades de desarrollo a partir de estas experiencias, de estos ejemplos. El punto central entonces, y porque ya digamos hay muchas cosas que se han planteado y les quiero dejar este concepto, es el de pensar en la integración de la cadena de valor. Repito la idea, desde el origen de la producción de granos hasta el procesamiento final de esa materia prima para obtener productos finales, productos terminados, en los cuales el mundo es altamente demandante y de los cuales nosotros, como le conté, en los últimos 10 años triplicamos prácticamente nuestra producción. Bueno, ese es el destino que tenemos y es lo que nosotros tenemos que pensar y trabajar cómo vamos a afrontar y cómo vamos a enfrentar estos desafíos. Les agradezco entonces la posibilidad que nos han dado de presentarnos y quedo, digamos, a disposición para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que consideren oportunas para esto que estamos nosotros haciendo y bueno.